Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado, tu canal de los juegos de mesa. Yo soy Santos y hoy estamos aquí para hablar de Radville. Pues por fin está aquí Radville, el flamante ganador del concurso de prototipos que organizó Ediciones Primigenio, Análisis Parálisis, ganado por Pau Carles. Pues aquí está este Radville que le tenía ganas, le llevo siguiendo desde el concurso completo y ya tenía ganas de jugarlo y poder probarlo y traerlo aquí al canal. Y pues aquí lo tenemos, así que sin más dilación, primero vamos a ver más o menos cómo se juega, os explico grandes rasgos el juego y luego hacemos la reseña y os explico ya mis sentimientos. Vamos. Os he dispuesto una colocación inicial para 2 jugadores. Bueno, lo he puesto así un poquito extraño, pero bueno, para que coja todo mejor en la cámara. Os explico qué tenemos encima de la mesa. Por uno tenemos aquí este contador de población. Empezamos los jugadores en el número 5. Como veis, este track va sumando hasta llegar a 20. 20 es nuestra meta, tenemos que llegar a 20 puntos. Por el otro lado tiene otra cara que nos permite llegar hasta 25, para que, bueno, complicar un poquito más la partida, alargarlo un poquito, pero que tenga más miga, ¿no? Y después tenemos estos iconos de pan, que nos indica la cantidad que vamos a tener que pagar de pan para alimentar a nuestra población según la puntuación que tengamos. Cuando tengamos 10 tenemos que pagar 2 de pan, ahora tenemos que pagar 1, cuando lleguemos a 16 tendremos que pagar 3. Estas son las cartas de enemigo, estas son las cartas de saqueo, aquí tenemos las cartas de equipo, estas son los edificios que podemos construir y aquí tenemos nuestros tableros personales, nuestro tablero que empezamos con nuestro tablero, nuestro color, nuestras 7 cartas, los 4 daditos y todos con una rata. Con una de estas ratitas, con el 6 y una de pan, si la matamos. Y bueno, y aquí a mano, pues los distintos elementos, los distintos materiales con los que iremos jugando. Bueno, además de la ratita que es el jugador inicial, que va así ya de pie, pero bueno, lo pongo aquí tumbadita para que se vea un poquito mejor. Otra cosa que nos falta son las cartas de equipo. Tendremos que repartir 5 a cada jugador y de estas 5 el jugador se quedará 3 y las otras 2 pues se devolverán al mazo. Vamos al grano, vamos con las fases de juego. Os cuento las fases de juego. Lo primero que tendremos que hacer es la fase inicial, una fase de preparación en la que tendremos que dar la vuelta a una de estas cartas y colocar, según el número de jugadores, pues los elementos que en ellas se nos indica. Como somos 2 jugadores, pues ahí tenemos que poner esto y aquí lo otro. Estas van a ser las cartas de saqueo, van a ser cuando juguemos al personaje al saqueador, cuando lleguemos a su fase, pues allí es donde iremos a saquear, a coger los grupos de elementos que haya en esa carta. Y también tendremos que levantar tantos monstruos como jugadores haya en la partida. Mira, los voy a poner aquí, vale, los pongo aquí. Como somos 2, pues levantaría 2 monstruos. Los dejo aquí para que los veáis. Este es el mío, Estos son los que juegan en la partida. Y ahora comienza la fase de planificación. Lo primero que haremos es lanzar los 4 dados. Lanzamos los dados y sumamos el valor que hemos conseguido. Quien haya sumado un menor valor se va a llevar una de estas chatarras para su guarida. Y los coloca, pues bueno, pues aquí yo los voy colocando así encima de sus huequecicos. Y ahora me adapto. Porque la segunda parte de esta fase de planificación es colocar boca abajo uno de nuestros personajes debajo de cada uno de estos dados. Para indicar que va a intentar realizar, que va a realizar su acción. Va a ejecutarse la acción de esos personajes. Os explico cómo funcionan estos personajes. Que básicamente va a ser pues cómo funciona después toda la mecánica del juego. Es lo esencial. Aquí tenemos... Con el número 1 tenemos al predicador. El predicador básicamente lo que va a hacer es darle un plus de 2 al valor del dado de otro personaje. Tú cuando tengas ya todos tus personajes encima de la mesa, cuando se desarrolle la fase de acciones, pues el primero en ejecutarse va a ser el predicador. Pues quien tenga el predicador, pues lo revela y lo colocas encima de otra carta. Entonces a partir de ese momento, esa carta, cuando tenga lugar su efecto, su valor del dado, pues en este caso es un 2, pues será un más 2, serán 4 puntos. La segunda carta de acción, el segundo personaje que tenemos es
es este, el recolector o la recolectora, con el número 2, con ese icono del cubo de basura. El recolector depende del dado en el que pongamos, pues va a tener más prioridad que otros jugadores a la hora de ir a recolectar allí los elementos que tenemos en esa carta. Cuanto más alto sea el dado, pues vas a tener prioridad. El que tenga el valor de dado más alto será el primero en elegir. Si yo lo pongo en un 6 y ningún otro jugador lo tiene un 6, yo seré el primero. Sé que ordenarán. Si hay empates, se seguirá el orden de turno. Que esté el jugador sentado pues a la izquierda, el jugador inicial, irá desempatando. En este caso, si yo tengo un 2 y mi adversario lo pone en un 5, pues él o ella elegiría primero. Pues elige lo que quiere. Y yo, pues bueno, como somos dos jugadores, pues me llevaría pues el resto. Su misión es esa, ir a recolectar, y el valor del dado le va a decir el orden en el que va a poder elegir esos productos, esos bienes. Después tenemos al constructor. Veis aquí con su icono de martillo. El constructor va a tener dos opciones. Va a poder ir a construir una de las cartas de edificio o va a poder ir a por recursos. Si decidimos ir a construir, vamos a depender del valor que tenga nuestro dado y del valor de la carta de edificio que queramos construir. Es decir, si yo quiero construir esta, como veis, me pide un 5. Tendré que haber puesto a mi constructor en un dado, bajo un dado con un valor de 5. O que tenga al sacerdote al predicador que le dé un +2, o sea, un 3 + 2, 5. El caso es que tiene que sumar 5. Si cumplo esa condición, pues lo tengo aquí en un 5 y quiero construir ese elemento, pues tendré que pagar los materiales que me pide la carta. En estas cartas arriba tenemos el coste de construcción de ella. En este caso, pues necesitaré un dado de 5, tendré que pagar 5 chatarras y 3 llaves inglesas. Si lo tengo, pues lo devuelvo, lo construyo y esa carta pues ya tendría lugar, se iría aplicando en sus fases pertinentes. Tenemos cartas de edificios de distinto tipo, ahora no os lo voy a contar todas, pero bueno, como ejemplo, pues esta por ejemplo me va a dar 2 habitantes más en la fase final de población. Esta me va a permitir tener directamente, es una fábrica de pan, pues tengo ahí uno de pan. Esta me va a permitir escudarme, ¿veis el escudito ahí abajo? De los golpes de los enemigos. Hay algunas que, bueno, que pagando pan o pagando otros recursos me van a dar también población. Tenemos distintas cartas que nos darán distintos efectos. Y si no queremos construir o no podemos construir, pues dependiendo del valor del dado, pues nos dará pues esos objetos. Un 1 o un 2 nos dará una chatarra, un 3 o un 4 una llave inglesa, un 5 o un 6 o más, pues las dos cosas. Seguimos con la geek. La geek es básicamente lo mismo que el constructor, solo que vamos a, en vez de construir una de esas cartas de edificio, construirá las cartas de herramientas que tenemos en la mano. Estas cartas son algo distintas. Por un lado tenemos aquí en el lateral su valor, igual, ese 4 indica que nuestra geek, si queremos construir esta carta, tiene que estar bajo un valor 4, ya sea de dado o, bueno, por los variantes que le puedas otorgar a ese dado, por el sacerdote o por otras cartas. Y aquí viene el coste, y uno de electricidad, uno de cola de Pikachu de estas. Y estas cartas tienen aquí, en su zona derecha, dos iconos. Arriba tiene un icono que se corresponderá con uno de nuestros personajes. Por ejemplo, ¿veis? La cruz del predicador. Pues básicamente estas cartas lo que nos indican es que si en nuestro turno hemos seleccionado al predicador, pues mirad, si pagamos un rayo tendremos 2 más de habitantes, tendremos 2 puntos de victoria pues en la fase final de la ronda. Pero claro, tenemos que haber jugado al predicador. Esta no hemos visto todavía la luchadora, pero este es el icono de la luchadora. Pues este machete, al tenerlo construido, pues nos va a permitir que al usar a la luchadora, digamos que ella está equipada con el machete, y si pagamos una llave inglesa podremos matar a un monstruo directamente. Y aquí pues mirad otra carta para el sacerdote. Si jugamos al sacerdote nos dará una de pan, que esto va a venir muy bien. Cuando construimos, la dejamos aquí en la zona izquierda de nuestro tablero y tendremos que robar 2 cartas, quedarnos con una y devolver la otra de nuevo a la baraja y barajarla, para tener siempre 3 cartas de estas de objetos en nuestra mano. Ahora tenemos aquí al niño rata, al harapiento al haraposo, el pobre. Este personaje, el valor del dado lo que nos va a dar es prioridad, depende, quien tenga el valor más grande, prioridad a la hora de elegir
a los monstruos. Esta fase se va a cumplir siempre, esté o no esté el haraposo. Pero si alguien tiene el haraposo, o varios jugadores tienen el haraposo, pues quien tenga el valor de dado más alto tendrá prioridad. Si yo lo pongo en un 5 y aquí Pablo lo pone en un 3, pues yo elegiré qué personaje o me quedo yo, qué enemigo me quedo yo para mí, o le entrego a ella. Digamos que yo digo, pues mira, yo tengo un 5, ella un 3, así que mi haraposo es más poderoso que el suyo. O yo tengo y ella no tiene. Pues entonces, si yo tengo, digo, mira, esta para ti, que este es más grande. Los enemigos básicamente tienen aquí pues el daño que nos van a hacer. En este caso perderemos 1 de población. Y aquí tienen el daño que hay que hacerle para matarle, su vida, 8 puntos. Hay algunos que tienen aquí este pan. Cuando lo derrotes, te dará pan. Pues yo se lo pongo a él, o a ella. Ahora bien, como nadie más tenía este personaje, pues se termina la fase. Pero los jugadores que no hayan tenido un monstruo, a los que no se les haya aplicado un monstruo, tendrán que seleccionar uno de los monstruos que queden. Es decir, yo le he dado esa a ella para quedarme con este. O viceversa. En el caso de los jugadores sería así. El caso es que tú tienes esa opción con el haraposo. O de meterle un personaje a alguien, un enemigo, o traértelo a ti para traerte el más ventajoso. La luchadora, la número 6, con ese icono de lucha. Tenemos dos opciones con esta carta. Si la ponemos en un 6 o más, podremos derrotar directamente a un monstruo. La pongo en un dado de un 6, directamente mato una rata, pues la rata la mato y me da el pan. Pero también tenemos la opción de, si no tenemos 6, de 1 a 5, lo que haremos es ganar 2 golpes. Tendremos 2 golpes para dárselos a la cazadora, o al cazador, al último personaje, por lo que va a atacar con más fuerza. Y además tendremos un escudo para que nos defienda si queda algún monstruo con vida y nos va a hacer pupita. Bueno, pues nos defenderá de una baja de la población. Y por último tenemos a esta señorita, en este caso es la cazadora, que la cazadora va a hacer tantos daños como el valor del dado tenga. Si tienes un 5, pero has usado antes a la luchadora, pues tienes 5 más 2. Si tienes un 6 con la cazadora y con el sacerdote, pues tienes un 6 más 2 más 2, pegas un palizón. ¿Vale? Pues esa va a ser su misión, ir a atacar a los monstruos. Después de que todos hayamos usado la cazadora y hemos atacado a los monstruos, si queda algún monstruo con vida, o si no has usado la cazadora, los monstruos te van a hacer pupita. Por cierto, la vida que tú apliques a los monstruos se mantiene de una ronda a otra, de un turno a otro se mantienen, no se eliminan. Es decir, que yo a la siguiente ronda pues ya tendré que hacer 2 menos, con un 4 ya le mato. En este caso perdería 1. ¿Veis? Que perdería el hombre perdería un habitante. Pues lo pierdo. Así es como funcionan los 6 personajes que tenemos encima de la mesa. Nuestras 6 posibilidades. El juego básicamente nos indica que en el 2 y el 7, como veis, el 2 y el 7 tienen el número de distinto color. ¿Lo veis? Que está ahí dorado, amarillito. Bueno, pues estos 2 personajes, la recolectora y la cazadora, son obligatorios. Siempre vas a tener que jugarlos, aplicarlos debajo de algún dado. Y el resto de personajes, bueno, pues podrás ir usando tu estrategia, viendo hacia dónde quieres ir, si quieres quitarte monstruos de en medio, si quieres tener prioridad a la hora de ir a recoger, o lo que sea. El caso es que, bueno, jugamos las 4 cartas boca abajo, y esas 4 cartas van a ser los personajes que vayamos a usar. Una vez que ya hemos elegido estas 4 cartas, ya sabemos lo que hacen, pues comienza la fase de acciones. Y aquí por orden, tendremos que seguir el orden que nos indica el tablero, y iremos resolviendo los personajes uno a uno. Primero, el sacerdote. Pues quien tenga sacerdote lo muestra y lo realiza su función. Segundo, la recolectora. Quien haya usado la recolectora, pues la muestra. Quien tenga valor número, pues irá a recoger uno de esos montones, ¿no? De los productos. Y así con todos los personajes. Cuidado, si jugamos sin recolectora obligatoria, si no pones la recolectora no recoges nada. Siguiente, el del martillo, el constructor, pues igual. Quien tenga constructor lo levanta. En orden de turno, el constructor se ejecuta. Si no tienes constructor, no ejecutas la acción. La geek, igual. Quien tiene la geek, la levanta. Pues en orden de turno se van ejecutando las acciones de la geek, quien las tenga. El haraposo, lo mismo. Quien tenga el haraposo va a tener prioridad. Va a tener que otorgar, que podrá elegir qué personaje, qué enemigo mandar al otro jugador o quedárselo él.
Después de que los haraposos hagan su función, quien no haya recibido un enemigo tendrá que coger uno de los enemigos que todavía queden encima de la mesa, ya que os recuerdo que se levantan tantos enemigos como jugadores. Después la luchadora rezará su acción y por último la cazadora. Todos rezaremos la acción de la cazadora y recibiremos, si no tenemos cazadora seleccionada, porque juguemos sin cazadora, también recibiremos los golpes de los enemigos que tengamos, que nos queden vivos encima de la mesa. Tras esto pasaremos a la fase de población. En la fase de población vamos a ganar todos, vamos a ganar un punto. Vamos a ganar un punto de población y además ganaremos los puntos, los posibles puntos que tengamos por las distintas cartas. Os recuerdo, mirad, esta por ejemplo, la que vimos antes. Si yo he usado al sacerdote y tengo un rayo, puedo pagar el rayo para subir 2 puntos. Va a haber cartas que nos ayuden a subir más puntos. Incluso estas, ¿no? Los edificios son las más esenciales y las más sencillas, que nos van a permitir subir directamente un punto o dos puntos de población. Y después de ello tendremos que pagar. Tenemos que pagar el alimento. En este caso, si estamos todavía antes de los 10 puntos, tenemos que dar 1 de pan. Si no podemos pagar, no tenemos pan para dar por nuestros personajes, pues iremos perdiendo 1 punto por cada pan que no podamos satisfacer. Y llegamos a la fase final. Se mira si algún jugador ha llegado a 20 puntos. Si alguien ha llegado a 20 puntos, es el ganador. Si hay varios jugadores, bueno, que han superado esos 20 puntos, quien esté más lejos es el que habrá ganado. Si hay varios jugadores empatados, se sumarán los valores de los dados, de las cartas, de edificios y de herramientas que tengan en su zona, en su poder. Si aún así sigue el empate, pues mira, echas otra rondita y para adelante. Y esto, básicamente, estas son todas las mecánicas y así es como se juega a este Radville. Pues ya está, esto es Radville. Vamos a hacer el análisis, ¿verdad? Vamos a empezar, como siempre, por los componentes. Pues estamos ante un juego con muchos componentes. Mira, he tenido que he doblado la cuna. ¿Veis? Esta parte de la cuna, pues aquí tenía otro lado igual, pero yo para no tener que meter cosas debajo de la cuna, para no tener que estar levantando, que costaba levantarla, pues la he doblado así un poquito, sin romperla, por si la quiero devolver a su estado original. Mira, la rata se va. Y mirad, y viene hasta arriba. Es toda gloria verlo. Un juego que venga hasta arriba. Me gusta. ¿Cómo se consigue esto? Pues como está haciendo Ediciones Primigenio. Reduces el tamaño de la caja y tienes una sensación más maciza. No que podías haber metido todos estos componentes en la caja normal, de esto de 30×30 o 32×32, lo que sea. ¿Y qué pasa? Pues que tienes aire. Pues así no tienes aire. Tienes un tamaño de la caja más pocholita, más compacta. Mola. Componentes, pues yo creo que están muy bien, de buena calidad. Los tableritos son guays, están bien, son rígidos. Mola que tenga aquí el agujerito este para meter tus dados. Si bien me da la impresión de que se ha desvaído un poco el color, ¿no? Quizás si hubiera tenido más color, hubiera tenido un poquito más de brillo, más de contraste, pues hubieran quedado más resalados, ¿no? Lo veo como un poco apagado, apagado todos los tonos de los tableros y de las cartas. Algunas cartas, sobre todo las cartas de edificios. Ahí veo que no sé, quizás es que, pues lo que he dicho, falta un poquito de brillo o no está bien contrastada la imagen. A lo mejor es un problema en la fábrica o bueno, una decisión artística, no lo sé. El caso es que eso lo veo un poco falto de color. Después tenemos un montón de cartitas. De estas son mini, ¿no? De mini americanas o bueno, sí, cartitas mini. Pues con un montón de componentes, un montón de las localizaciones. Esto es lo que os digo yo, los edificios. Es que los veo un poquito, no sé. A lo mejor es impresión mía. O no. A mí me da esa impresión de que los veo como muy descoloridos, ¿no? ¿Lo veis? Como que le falta un poco más de vidilla. Luego, en cambio, veis los objetos y pues están como más, ¿no? Resaltan más. ¿No os da esa impresión? Pero bueno, que un montón de cartas de estas minis. Después tenemos un montón de cartas grandes con los monstruos, con las 7 cartas de personajes para cada jugador. Componentes, estos, los Meeple. Estos Meeple, o sea, estas fichas son el pan Bimbo me ha encantado. O sea, me ha enamorado del pan Bimbo. O sea, tenía que traer más. ¿Cómo mola la ficha gorda de pan Bimbo, Es una rebanada, pero de la de tostada, de las gordas. Esto me ha gustado mucho. Los tokens, los dados son dados grandes, sencillos, un color liso, pero que están muy bien. Sí, de componentes no puedo... Y las colas de Pikachu estas, el rayo este que parece una cola de Pikachu.
¿Se ve? Bueno, ya lo habéis visto antes. Genial. De componentes, la única pega que le puedo poner es esa, ¿no? El que me ha dado impresión de que en los tableros y en algunas cartas de esas de ciudad, pues que están como los colores no muy vivos, que si hubieran estado más resultones, más saltones, hubiera estado más chulo. Y la ratita, que la ratita mola un poña. A mí la ratita me mola, la ratita como mola. Que ya sabéis que la rata tiene una pequeña pega que no encaja bien la parte esta con la otra, ¿eh? Y como no encaja se va, pero bueno, le pones una gotita de cola ahí para que se pegue, o como yo, una gota de Blue Tap. Últimamente todas las cosas las arreglo con Blue Tap. Estoy como los viejos ya. En vez de chicle ahora tengo Blue Tap, pero bueno. ¡Qué estupendo! Los componentes muy bien. Seguimos, apartado gráfico. También. Me ha gustado, a mí me han gustado las ilustraciones que ha hecho la señorita Azpiri. Pues muy comiquera, muy cartoon. Están curiosas. Si bien los monstruos raros no me han gustado mucho. Pero bueno, estos monstruos que están también en las cartas, sí, ¿no? Me dejan un poco frío. Pero bueno, en cambio las ratas y los personajes, pues sí me han gustado. Así que una de cal y una de arena, ¿no? Pero el apartado gráfico está guay. Las ilustraciones de las cartas, cada una con un objeto distinto, una ilustración distinta. Pues estupendo. Los iconos, la iconografía que tiene, pues para seguir el orden, ¿no? de las rondas. Pues los distintos iconos para los distintos personajes que te vienen aquí en el tablero. Y también vienen reflejados, bueno, en cada una de las cartas de personajes. Pues están muy guay, ¿no? La verdad es que muy bien elegidos y muy bien ejecutados. Todo lo que es el tema de iconografía de las cartas y tal, pues también se entiende. Una vez que te han explicado la carta, lo entiendes rápidamente, se entiende la primera, se coge bien, no es nada complicado. Estupendo. El apartado gráfico me convence, muy bien. En cuanto a mecánicas, bueno, pues el juego en sí, vamos a ver cómo diría yo, es una carrera. Al fin y al cabo, el juego es una carrera. Que consiga antes llegar a esos 20 puntos esos 20 puntos de población, ¿no? Esos 20 habitantes en tu villa ratuna esta, pues quien antes consiga llegar a esos 20 puntos, si nadie más llega, pues es el ganador. Así que al fin y al cabo es intentar acumular puntos antes que el resto de jugadores. Por lo tanto es una carrera que está llevada por esos personajes, esos 7 personajes, que cada uno de ellos tiene una acción concreta que van a ir pues guiándote para ir evolucionando yo digo tu villa, no sé cómo decirlo, tus supervivientes, tus personas que están ahí metidas, ¿vale? Pues tienes esos 7 personajes, cada uno con su actividad concreta. Y la toma de decisiones viene a la hora de decidir que hay 2 personajes que son obligatorios, aunque bueno, tienes la variante que te permite o te invita a que no uses todos los personajes si no quieres, que uses los que tú quieras, los 4 personajes de entre los 7 que tú decidas, ¿no? Y luego los dados, el azar que imponen los dados, bueno, al igual que las cartas obviamente, cuando tienes que barajar unas cartas y repartirlas, pues ahí hay ya cierto azar, que te toquen los objetos que más te gustan o que menos te gustan y tener que adaptarte. Pero desde luego que las tiradas, los resultados de los dados son críticos, como vayas uniendo una mala tirada con otra mala tirada, te puedes venir abajo enseguida y te sientes desolado, ¿eh? Como empiezas a sacar unos y unos, o doses y doses, pues te vienes abajo enseguida y tu participación va a estar, pues bueno, guiada por el resto de jugadores. Aunque bueno, siempre es verdad que tenemos distintos personajes. Bueno, el personaje no, el primer personaje, el cura, yo digo el cura, no me acuerdo cómo se llama, voy a verlo. El predicador que te permite, tiene esa habilidad de darte 2 puntos más a otro personaje. Luego también tienes cartas y tienes distintos elementos, los objetos que puede fabricar la geek, que esos también pueden variar el valor de los dados a distintos personajes. Y bueno, aquí viene lo que puede ser pues el punto a mi punto de ver, ¿no? Donde puede haber un poquito más de análisis parálisis, nunca mejor dicho, es en el momento de elegir dónde colocas a tus personajes. Al principio tienes los dados para saber pues, qué valores vas a tener, y luego tienes que colocar a los personajes. Y ahí en esa toma de decisiones, en esa primera fase, cuando tienes que decidir dónde vas a llevar a cada uno de tus personajes, pues la cosa se puede eternizar. Nosotros echamos unas partidas a 4 jugadores
y la verdad es que la cosa iba lenta. Decías, bueno, venga, vamos, no pienses tanto, vete un poco. También es cierto que yo soy un jugador muy rápido. Y Paula, que también juega con ella, también es una jugadora muy rápida. Vamos al grano. Quizá por eso no ganamos. Luego, cuando jugamos con gente fuera de nosotros dos, no solemos ganar, porque bueno, vamos a toda mecha. Puede ser, Paula más que yo tardo un poquito más. Así que imagínate, si para Paula yo tardo, cuando juega con alguien que tarda un poco más, pues ya se desespera. Bueno, pues ahí, en esa fase de juego puede haber pues ese momento de, venga, date un poquito más de brío, chaval, que esto tampoco es, no te va la vida en ello, no te va la vida en ello. Mete ahí a la luchadora y déjate de hostias y vamos para adelante. Pero bueno, eso supongo que la experiencia en el juego y a la hora de ir jugando más y más partidas, pues vas comprobando mejor o vas jugando más rápido y no tienes que darle tanto al coco, ¿no? Para ver dónde vas a meter a tu personaje. Luego tenemos, bueno, cómo se desarrollan la partida en sí, ¿no? Nuestra meta, ya os digo, que es ganar puntos y mientras que nuestra población aumenta, también aumentarán las necesidades de alimento de estos jugadores, de estos habitantes, perdona. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tienes que conseguir pan. ¿Cómo conseguimos pan? Pues solamente hay básicamente dos opciones. O bien matando a algún monstruo que te dé pan, porque los monstruos lo único que hacen es joderte. Los monstruos no te dan recursos. Eso yo veo que ahí podrían haber aprovechado un poquito más. Los monstruos se les podía haber aprovechado más, se les podía haber metido algo más de variabilidad, o que te penalizaran más, pero también te dieran algo más. Podías conseguir recursos a través de ellos, porque lo único que hacen es darte pan. Algunos de los monstruos te lo dan, las ratitas y algún que otro bichejo, pero pocos, y los demás no. Los demás lo único que te hacen es, si te golpean, si no los destruyes, pues te quitan puntos, te quitan habitantes, ¿no? O una especie que hay de monstruo, una raza especial que lo que hace es que te come los metales, te quita la morralla. Y entonces, pues también te va quitando posibilidades de construir, ¿no? Ahí quizás se podría haber aprovechado un poquito más el juego, pienso yo, que esos personajes, esos monstruos, se les podría haber dado un toque más, que fuesen más agresivos, que fuese quizás más difícil quitártelos de encima, pero que fuese pues más ventajoso, ¿no? También, porque hay veces que, bueno, el poner un monstruo u otro a otro jugador, con el niño rata, ¿cómo se llama el niño rata? Le llamo niño rata, pero en realidad es el haraposo. El haraposo te da la opción de llevar pues uno de los enemigos que haya en la mesa para ese turno, o ponértelo tú o dárselo a otro. Pues quizás si los monstruos hubieran más variedad o más variedad aún, sí, más complicados, pues quizás sería aún más estrategia en esa fase del haraposo, que muchas veces lo usas, pues bueno, si necesito pan, pues me cojo la ratita, ese salido de ratita para poder cargármela y coger pan. ¿Qué más? Luego, bueno, los dos personajes constructores. Tenemos al constructor y tenemos a la geek. El constructor es el que vamos a construir con él los edificios. Y los edificios es la otra forma de conseguir pan. Hay edificios que te van a ir dando pues uno de pan cada turno. O incluso creo que hay alguno que te permitía cambiar, ¿no?, materiales por pan. O en las cartas de la geek. Pues es la única forma de conseguir ese pan. Aunque bueno, también tampoco es... cuando tienes ya un edificio construido que te da uno de pan, pues ya tienes uno ahí bastante bien, ¿vale? Que no es tan complicado a la hora de conseguir el pan. Lo que sí es más complicadillo, tampoco tanto, pero sí es más complicado es conseguir pues los rayos. Los rayos, que es la energía básica que usa la geek, la electricidad, ¿no? Estos rayetes sí son más complicados. La única forma de conseguirlos es a través de la geek, o bien a través de las cartas, que te salgan las cartas de donde va la recolectora a recolectar. Y ahí sí que es donde vas jugando. Tienes que ser capaz de ir sopesando según las cartas que te vengan. Como te vengan unas cartas que no te interesen o que no se adapten a tu forma de jugar, pues te tienes que intentar adaptar para poder conseguir construir una de esas cartas, para poder robar y ver si te viene la carta buena o la que a ti te gusta. Porque hay unas cartas muy poderosas. Hay algunas cartas que, bueno, si juegas a un personaje avanzas uno de población. O hay otras que dabas algo a cambio, creo, y te avanzabas 2 personajes. Y esa carta, cuando construías, hay una carta que cuando construyes ganas 2 de personaje, una habilidad de tal que construye la geek, y esa es muy potente, Entonces, como te venga esa y seas capaz de coger un par de edificios, pues enseguida vas sumando 3 habitantes por ronda,
y te puedes despegar, puedes llegar a despegarte muy rápidamente del resto de personajes. Si bien es cierto que cuanto más rápido vas, antes vas a tener la necesidad de dar de comer a tus habitantes, y ahí puede que vuelvan a ralentizarte y te pillen los demás, ¿no? El caso es que ofrece muchas oportunidades. Yo creo que el juego está... tienes que intentar encontrar la forma más útil de utilizar los dados, los resultados que te hayan dado. Porque de esos resultados va a depender muchas veces la cantidad que realices las acciones de algunos de esos personajes. Por ejemplo, la cazadora o el cazador pues va a pegar tantos golpes como puntos tenga. Depende de los personajes, de los enemigos que tengas, pues tú tienes que decidir si sacrificar ese dado tan grande para que vaya la luchadora, la cazadora a pegarlos, o incluso la luchadora, que la luchadora con un 6 elimina a un monstruo, o si no, pues ver cómo vas jugando a esos personajes, o usas a este predicador para que le dé 2 puntos de más, o si tienes al cazador al constructor, y quieres construir esa carta que te da pan, o te da 2 de pan, esto te da 2 de habilidad, pero necesitas un 5, y si tú no tienes un 5, pues ¿qué haces? Tienes que intentar montarte en la cabeza ese puzzle para conjugar pues a tus personajes, sus habilidades con el resultado que has tenido, y ir avanzando en la partida. Si bien es cierto que la partida comienza un poco lenta, me da la impresión de que comienza algo lenta. Hasta la segunda o tercera ronda no es cuando ya empiezas a poder pues te ves que tu población va creciendo, ¿no? Población no, me refiero a bueno, que vas construyendo más cositas, vas teniendo las cartas de la geek, vas pudiendo conseguir recursos para construir más. Pues las 2 primeras rondas son básicamente para conseguir pan, para conseguir recursos, y hasta la tercera, que no puedas empezar ahí a construir casas o construir las cartas de herramientas, pues dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Esto cuándo se dispara? Me da esa impresión. Si bien es cierto que cuando ya juegas esas 4, esas 5, esas 6 rondas, pues enseguida ya tienes que intentar, tienes que haber montado en tu cabeza pues cuál va a ser tu estrategia con las cartas que te han ido viniendo, con los enemigos que tienes, y ver hacia dónde quieres ir para ganar en esa carrera, para conseguir la mayor cantidad de habitantes posibles y darles de comer. Al final es el puzzle de la vida misma. Aquí procrear y dar de comer, eso es a lo que estamos, ¿verdad? En cuanto a la jugabilidad o a la rejugabilidad, bueno, pues el juego viene con un montón de cartas, tienes un montón de edificios distintos para poder ir variando. También esa cantidad de edificios se adapta, y de monstruos también se adaptan dependiendo del número de jugadores en la partida. Hay que ir retirando algunas cartas, por lo que bueno, pues siempre vas metiendo más chicha, ¿no? Si sois más jugadores. También hay algunas cartas de estos edificios que tienen 2 caras, una cara A, una cara B. Bueno, pues la cara B más potente, quizás más difícil de conseguir, ¿no? Más carita, pero bueno, que te permite, cuando ya tengas una experiencia en el juego, pues bueno, intentarse que sea un reto mayor. Las cartas de enemigos, bueno, pues dentro de que, oye, que son bastantes, no sé, tampoco he visto yo mucha variedad de ellos, o me ha dado esa impresión. Las partidas que hemos ido echando, pues o viene la rata, o el señor este que te pega 7, 8, o 1, 2G de 12, o bueno, 1, 2, a lo mejor hay más, pero yo de momento no sé cuántos había, pero hay pocos de estos gordos de 12. Pero que si te centras en poner rápidamente a tus luchadores a zurrar, pues no suelen ser mucho problema. Y eso viene a colación de lo que he dicho antes, de que a los enemigos pues se les podía haber intentado meterle aún más, quizás más chicha, ¿no? Que hubiera ahí más salseo con los enemigos. Hubiera estado bien. Básicamente, pues creo que está todo contado. Que ya os he contado todas mis impresiones y todas mis sensaciones. Vas viendo cómo va evolucionando tu madriguera, vas viendo cómo va creciendo de habitantes, y vas viendo según están el resto de personajes. Quizás una mayor interacción entre jugadores hubiera estado bien, me hubiera gustado. A mí me gusta mucho, ya sabéis que a mí me gustan mucho los juegos, bueno, no sé si lo sabéis, pero a mí me gustan mucho los juegos donde hay interactuación, donde hay más, donde puedes ir a putear bien al otro jugador, y que también te la meta a ti, y nos pongamos aquí los dos de bruces, ¿vale? No solo centrarme yo aquí en mi juego en solitario, no, me gusta meter caña. Aquí en el juego pues únicamente tenemos la opción del el niño rata, ese, el haraposo, ¿no? A la hora de poder coger el monstruo más gordo y echárselo a otro jugador.
y poco más. Bueno, ya y que el orden de turno afecte o no afecte a qué vas a intentar conseguir o por cuáles son los recursos. Pero eso quizás le quita recursos a otro jugador, pero no vas a dañarle, ¿no? Quizás una ampliación en el futuro donde haya mayor interacción, ¿eh? Un personaje, un ladrón que vaya a quitar herramientas de otro búnker, ¿no? O destruirlas o quitarles comida. ¡Guau! Eso seguro que ya lo tienen pensado. Seguro que en un futuro hay una pasión con más personajes. Sería curioso. Conclusiones. Bueno, el precio. Como siempre me gusta hablar del precio. A ver, el Radbill, es que lo tengo aquí apuntado. Son 39,95 el precio de venta al público, 35,96 lo tenéis en Juegos de la Mesa Redonda, a 36 euritos. Pues por 36 euros un juego hoy en día y con esta cantidad de componentes y con lo que pesa, yo creo que está bastante bien. En precio creo que es adecuado, un precio asequible y aceptable. Hay juegos que cuestan ya hoy en día 50 euros o más y no le llegan a la zaga en cuanto a componentes, incluso en cuanto a calidad de componentes. Así que creo que que es adecuado. Esos 35 o 36 euros, porque lo podéis encontrar en Juegos de la Mesa Redonda, por ejemplo. Si ponéis más lejos, ¿para qué? Para que ya sabéis que son amigos y tal. Pues entonces creo que es adecuado y que se ajusta muy bien la calidad y el precio. Muy bien. Y no es para todos los públicos, quiero decir que no es para un público que no sepa nada de juegos de mesa, para un novato. No creo que sea el juego más adecuado para iniciar a nadie, para el tema de iniciación. Yo creo que ya tienes que tener conocer algún juego que otro, ¿no? Tener un cierto bagaje lúdico, haber jugado ya a tus Catanes, a tus Carcasones, a tus Aventureros al Tren, incluso a tus Stone Age. Pues después de haber jugado a ellos, ya quizás sí le puedes meter este Radbill y probar otras mecánicas nuevas, nuevas, otra adaptación, otra vuelta de tuerca a estas mecánicas de colocación de trabajadores, ¿no? Donde tenemos los dadojadores, que al final los dados son los trabajadores, solamente que tú le asignas el rol a cada dado en el momento. Así que por lo tanto a mí el juego me ha gustado. A mí yo creo que me ha vamos a ver, tampoco es algo que vaya a romper el mercado porque es súper novedoso y es, ¿entendéis lo que quiero decir? Pero es un juego que cumple con su función, que te permite echarle unas cuantas partidicas, que tienes ahí juego para rato, creo. Y nada, si no te da miedo el azar de los dados ni las carticas, adelante con este Radbill. Queda mucho juego. A mí me ha gustado. Me ha gustado, sí. Tendríamos que poner nota en el canal, ¿no? ¿Qué os parecería poner notas también a los juegos? O poner medallas, o poner cohetes, o hacer algo, ¿no? Cohetes, porque como nosotros tenemos el logo del cohete, algo le podríamos poner, ¿verdad? Para empezar a catalogar juegos. Bueno, ya pensaré algo. El caso es que, Radbill me ha gustado. Me ha parecido un muy buen lanzamiento de Ediciones Primigenio. Seguiré echándole partidas a 3 o 4 jugadores a ver qué tal avanza. Y si cambio de opinión en algún momento, pues ya os lo contaré. Pero de momento, con las partidas ya sabéis que siempre jugamos 4 o 5 partidas antes de hablaros de los juegos. Así que esas son mis conclusiones, nada más. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier idea, sugerencia, lo que queráis, pues en los comentarios nos lo hacéis saber y os contestaremos. Venga, muchas gracias. Nos vemos. Adiós.